En el mundo de la economía, la historia nos ha demostrado una y otra vez que las burbujas pueden formarse, crecer y eventualmente estallar con consecuencias devastadoras. Desde la manía del tulipán en el siglo XVII hasta la burbuja de las .com en la década de 1990, estas burbujas económicas han dejado impactos duraderos en las sociedades y los individuos. Hoy, exploraremos 5 de las burbujas económicas más grandes de la historia, y examinaremos si estamos en el precipicio de otra burbuja importante. Nuestra primera burbuja económica nos lleva de vuelta a principios del siglo XVII, cuando los holandeses se volvieron locos por los tulipanes. La manía del tulipán, como se supo, vio que el precio de los bulbos de tulipán se disparó a niveles astronómicos. A la altura de la burbuja, una sola bombilla de tulipán podría valer más que una casa. La manía del tulipán finalmente se derrumbó en febrero de 1637, cuando los compradores desaparecieron repentinamente del mercado. Los bulbos de tulipán que alguna vez fueron codiciados se volvieron prácticamente inútiles durante la noche, dejando a muchos inversores en la ruina financiera. Avanzando hacia el siglo XVIII, nos encontramos con otra notoria burbuja económica, la burbuja del Mar del Sur. The South Sea Company, una sociedad anónima británica, prometió ganancias masivas del comercio con América del Sur. A medida que se extendían los rumores, y el entusiasmo de los inversores se disparó, el precio de las acciones de South Sea Company se disparó. La burbuja estalló en 1720, cuando los inversores comenzaron a darse cuenta de que las perspectivas comerciales de la compañía eran muy exageradas. Se produjo la venta de pánico, y muchas personas perdieron su fortuna. La burbuja del Mar del Sur mostró los peligros de la manía especulativa, y allanó el camino para futuras regulaciones en los mercados financieros. Avance rápido a los años 20 rugientes, y nos encontramos en medio de la tercera burbuja económica en nuestra lista, la burbuja bursátil de 1929. La década de 1920 fue una época de prosperidad económica y rápido crecimiento, impulsado en parte por las nuevas tecnologías y el gasto del consumidor. Sin embargo, las debilidades subyacentes en la economía, como la especulación excesiva, los altos niveles de deuda y la desigualdad de ingresos, finalmente llevaron al colapso del mercado de valores en octubre de 1929. El colapso del 29 marcó el comienzo de la Gran Depresión, que tuvo profundos efectos en la economía global en los próximos años. Pasando a la historia más reciente, llegamos a la burbuja de las .com de finales de 1990 y principios de 2000. Con el auge de Internet, los inversores se apresuraron a invertir dinero en empresas de tecnología, a menudo sin considerar su rentabilidad real o modelos de negocio. La burbuja de las .com estalló en 2000, cuando los inversores comenzaron a cuestionar las elevadas valoraciones de las empresas de Internet. Muchas compañías de .com se declararon en quiebra, causando pérdidas generalizadas para los inversores y señalando el final del auge tecnológico. Finalmente, llegamos a nuestra era actual, donde algunos analistas están preocupados por la posible formación de una nueva burbuja económica, la burbuja del mercado de valores. Durante la última década, los precios de las acciones han alcanzado máximos históricos, impulsados en parte por las bajas tasas de interés y las continuas inyecciones de estímulo de los bancos centrales. Algunos argumentan que las valoraciones de las acciones se han separado de los fundamentos económicos, y una corrección podría estar en el horizonte. Sin embargo, otros creen que las condiciones actuales del mercado están justificadas por fuertes ganancias de la compañía y una política monetaria de apoyo. Es importante tener en cuenta que predecir el momento y la magnitud de una explosión de burbuja potencial es notoriamente difícil. Las burbujas económicas pueden persistir por más tiempo de lo esperado, y el sentimiento del mercado puede cambiar rápidamente. Si bien la historia sirve como una guía útil, cada escenario de burbuja es único, influenciado por una miríada de factores como la dinámica del mercado, el comportamiento de los inversores y los fundamentos económicos. A medida que navegamos por el panorama económico actual, es crucial permanecer vigilantes y considerar las lecciones aprendidas de las burbujas pasadas. ¿Repetiremos la historia y seremos testigos de otra gran burbuja económica que estallará en el futuro cercano? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro, sin embargo, es que la comprensión de las causas y consecuencias de las burbujas económicas es esencial para navegar por las aguas impredecibles de la economía global. A medida que continuamos explorando el fascinante mundo de la economía, es importante mantenerse informado, analizar las tendencias críticamente y mantenerse preparado para posibles cambios en las condiciones del mercado. Estén atentos para obtener más información sobre el mundo de las finanzas y la economía en futuros videos. A medida que profundizamos en los riesgos potenciales de las burbujas económicas, es crucial examinar otra burbuja que ha atraído una atención significativa en los últimos años, la burbuja de la criptomoneda. La aparición de Bitcoin y otras criptomonedas alimentó una oleada de emoción y frenesí de inversión. El precio de Bitcoin se disparó a niveles sin precedentes, con inversores y especuladores que buscaban sacar provecho de la revolución de la criptomoneda. Sin embargo, los escépticos argumentan que los fundamentos de las criptomonedas a menudo se malinterpretan, y sus valoraciones son en gran medida especulativas. La burbuja de la criptomoneda experimentó su primer colapso significativo en 2018 cuando el valor de Bitcoin cayó desde su punto máximo.
Mientras que algunos entusiastas creen que este revés fue solo temporal, otros expresaron su preocupación por la sostenibilidad y la viabilidad a largo plazo de las criptomonedas. Antes, nos embarcamos en la burbuja económica final en nuestra lista, la burbuja inmobiliaria de mediados de la década de 2000. La burbuja inmobiliaria se originó en los Estados Unidos debido a una combinación de estándares de préstamos laxos, toma de riesgos excesiva por parte de las instituciones financieras, y un fervor especulativo en el mercado inmobiliario. La burbuja inmobiliaria alcanzó su punto máximo en 2006, ya que los precios de la vivienda se dispararon a niveles insostenibles. Los préstamos hipotecarios se extendieron a los prestatarios con poca o ninguna verificación de ingresos, creando un castillo de naipes construido sobre una base de hipotecas de alto riesgo. Cuando estalló la burbuja en 2007, las consecuencias reverberaron en todo el sistema financiero mundial. El colapso de los precios de la vivienda llevó a una ola de ejecuciones hipotecarias, causando un efecto dominó que derrocó a las principales instituciones financieras y desencadenó la Gran Recesión. Los gobiernos y los bancos centrales desplegaron medidas de estímulo masivas para estabilizar el sistema financiero y estimular la recuperación económica. Sin embargo, las cicatrices de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera permanecen arraigadas en la memoria colectiva, sirviendo como un recordatorio constante de los peligros de la exuberancia sin control. Con cada burbuja económica que hemos explorado, se hace cada vez más evidente que la psicología humana juega un papel crítico. Ya sea impulsado por la codicia, el miedo a perderse o la exuberancia irracional, el sentimiento de los inversores puede alimentar la formación y el crecimiento de burbujas. Además, no se puede subestimar el papel de las instituciones financieras, las políticas gubernamentales y la interconexión global de los mercados. La manipulación, las fallas regulatorias y la amplificación de los riesgos alimentaron la expansión de estas burbujas. La pregunta que debemos hacernos hoy es si estamos al borde de otra gran burbuja económica. Una combinación de bajas tasas de interés, estímulos gubernamentales sin precedentes y exuberancia del mercado en varias clases de activos ha generado preocupación entre algunos economistas. Sin embargo, otros argumentan que el panorama económico actual es único, con cambios estructurales, avances tecnológicos y dinámicas cambiantes del mercado que mitigan los riesgos de otra burbuja. Solo el tiempo dirá si estos argumentos son ciertos o si simplemente estamos presenciando la calma antes de la tormenta. A pesar de las incertidumbres, es esencial abordar las decisiones de inversión con precaución y una perspectiva equilibrada. La diversificación, la evaluación de riesgos y un enfoque en los fundamentos a largo plazo pueden ayudar a navegar posibles escenarios de burbujas y mitigar el impacto de la volatilidad del mercado. A medida que continuamos monitoreando los desarrollos económicos y diseccionando los factores que contribuyen a las burbujas económicas, una cosa permanece clara: la historia nos ha mostrado los peligros de la especulación sin control, la exuberancia irracional y el fracaso de aprender de los errores pasados. Al estudiar y comprender los patrones de las burbujas económicas, tanto los responsables políticos como los inversores pueden esforzarse por crear un sistema financiero más resistente y sostenible. Las lecciones obtenidas de estos episodios históricos pueden guiarnos hacia la toma de decisiones informadas y minimizar los riesgos futuros. A medida que dejamos atrás el tema de las burbujas económicas por ahora, lo alentamos a continuar explorando el fascinante mundo de las finanzas y la economía. Al mantenernos informados y analizar críticamente las tendencias del mercado, podemos navegar mejor por el panorama económico complejo y en constante cambio. Únase a nosotros en futuros videos mientras profundizamos en otros aspectos intrigantes de la economía global, desde la política monetaria hasta el comercio internacional, y de las tendencias de los mercados emergentes a la influencia de los eventos geopolíticos. Juntos, desentrañemos las complejidades de nuestro mundo financiero interconectado. Recuerde, el conocimiento y la comprensión son clave para tomar decisiones financieras sólidas y proteger su riqueza. Estén atentos para discusiones y análisis más esclarecedores en el ámbito de las finanzas y la economía. Gracias por acompañarnos en esta exploración de burbujas económicas a lo largo de la historia. Hasta la próxima vez, que sus inversiones sean sabias, sus riesgos calculados y su viaje financiero próspero.